Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Es una bendición poder estar reunidos para agradecer al Señor su bondad, su misericordia. Dicen amén. Hay algo muy importante que el apóstol Pablo nos recuerda, declarándolo en el primer capítulo de 2 de Corintios. Si usted puede leerlo en casa y darle gracias a Dios por ello, es el verso 3. Y antes de leerlo, quiero decirle que esto lo comprobamos usted y yo, los hijos, los padres. Cuando los hijos tomamos el papel de papá, entonces comprendemos mejor a nuestros padres. ¿Dicen amén? Pero lo más maravilloso es que Dios nos comprende. Esas situaciones difíciles de la vida, así como los momentos de alegría, Él está allí. Pero por supuesto, hay momentos muy difíciles. En México hay una frase que se usa mucho y dice que los hombres no lloran. ¿Alguien ha oído eso? No, los hombres lloran también. Que nos escondemos a veces, es cierto. Otros lloramos. Pero hay situaciones que hacen llorar al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, mire lo que dice esta palabra. En este día que estamos celebrando el Día de los Padres, es del Padre Celestial quien tomamos ese nombre. Y mire lo que dice 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este es nuestro Padre. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Quiere darle palmas al Señor por ese amor de Padre? Yo ya no tengo a mi Padre conmigo, ya está descansando en el Señor. Pero usted que lo tiene aquí todavía, dele gracias a Dios por ello. Y lo que es más, los que ahora están entrando a ese papel, como mi nieto, que ya me dio un bisnieto, ahora entiende mejor las cosas, gloria a Dios. Y precisamente venimos para dar gracias a Dios en este día. Quiero agradecer al Señor de una manera muy especial por Alejandro López, que está aquí, no sé, levante su mano por favor. Volteen por allá y denle un aplauso a Alejandro. Alejandro, hay una historia por ahí de un hombre muy famoso y se le llama Alejandro el Grande. Por ahí averiguas la historia, por favor. Yo te quiero decir que este día tú eres más grande que Alejandro el Grande. Y te voy a decir por qué. El hombre es más grande cuando viene a agradecer a Dios. Y Alejandro está aquí para agradecer a Dios bendiciones para su vida. ¿Dicen amén? Entonces yo quiero dar gracias a Dios por la vida de él y por esa actitud de venir a darle gracias a Dios por un logro, por el futuro de su vida, en las cosas materiales, ¿por qué no? Pero si hubiera alguien en nosotros que tiene un logro fresquecito, reciente, sobre todo los que se han graduado, los que han alcanzado alguna meta, ¿hay alguien que tiene algo que ha logrado fresquecito? Levante su mano. ¿O solo Alejandro? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a unirnos al regocijo de Alejandro, porque dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dicen amén, de nuestro Dios. Y si no tiene algún logro fresquecito, le quiero mostrar uno. Amaneció esta mañana y es un logro. Dele palmas al Señor porque Él es bueno. En esta oración vamos a dar gracias por la vida de Alejandro, por lo que Dios le ha concedido obtener, trabajo, futuro, cualquier otra cosa. Usted mismo dele gracias a Dios. ¿Dicen amén? Porque esto se ha logrado por el cuidado de un Padre que nos ve a todos y Él no tiene problemas
nos ama a todos. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, especialmente por los padres, Señor, a quien este día hoy no hay más alegría que ver a sus hijos triunfando, logrando, superándose. Con cuánta razón tu siervo Juan expresa que no hay mayor gozo que ver a sus hijos andando en la verdad. Señor, gracias porque te gozas al ver tu pueblo. Y los padres de hoy también se gozan al ver sus hijos superándose, luchando, continuando en la vida. Sí, hay tribulaciones, hay momentos difíciles, hay procesos, pero tu palabra dice, tú honras a los que te honran. El perezoso no logra mucho, pero tu palabra enseña que el que labra su tierra se saciará de pan. Y labrar la tierra es labrar nuestra vida, es sembrar en nosotros mismos con dedicación, preparación, entrega y finalmente ver un resultado, una cosecha que viene de tu presencia. Gracias, Señor. Bendecimos entonces la vida de Alejandro y de todos los que han logrado algo en este día. Bendice a todos los padres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hay un momento que la iglesia ha preparado después de la reunión para estar en un pequeño convivio con los padres. Así que vamos a tratar de ser breves. Y quiero dedicar a todos los padres una palabra muy importante que podemos aprender de un hombre que no es el único, se llamó Noé. Pero hay tantos nombres en la Biblia que nos dejan enseñanzas. Dice la Escritura que todo lo que antes se ha escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, cuando tú abres la Biblia y lees, piensa siempre, lo que vas a leer, el Señor lo ha dejado, porque algo nos quiere enseñar para nuestros días de hoy. ¿Cuántos reciben en este día la enseñanza del Señor? Entonces, abra su corazón, mantenga su mente, no permita que nada le robe el hilo de la secuencia de la palabra. ¿Dicen amén? A veces cualquier cosa nos perturba y perdemos el hilo de la enseñanza. En la Biblia encontramos hombres como Moisés, como Caleb, como Abraham, y tantos que pudieron mencionar, Samuel. Pero quiero llevarlos a uno de los primeros hombres que marcó la historia de una manera muy especial, y estoy hablando de Noé. Noé antes del diluvio. Noé, y vamos a llamarlo así, el padre Noé. Y le voy a decir por qué la palabra de Noé. Rápidamente le recuerdo que usted puede leer en casa el capítulo 6 de Génesis y un poquito del 5 también. Y puede leer el 6, el 7, el 8, continuar la historia. Y si usted guarda y abraza la enseñanza de esta mañana, va a poder entender muchas bendiciones, porque lo que vamos a ver describe unos tiempos tan antiguos, pero tan similares a los que estamos viviendo. Cuando usted lea esto, va a encontrar que la narración al principio, cuando Dios habla con Noé, menciona la palabra de la condición de aquellos tiempos. El hombre de continuo pensar en el mal. Dice que era una generación perversa. Y en esa generación se encuentra Noé viviendo. Va a encontrar la palabra violencia por lo menos 2 veces repetida en la historia. Y habla de una condición terrible de la humanidad. Cuando se refiere a la tierra, se refiere a la humanidad de aquellos días. Quiero mostrar 2, 3 cosas importantes que Noé nos deja en su comportamiento. Número 1, la gente vivía en corrupción, del más pequeño al más grande.
Y ya lo mencioné, violencia, violencia y violencia. Si no lo sabía, viendo la conducta en ese tiempo, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Se imagina usted? Alguien preguntó, ¿hay algo que de lo que Dios se arrepienta? Le dije, sí. Se arrepintió de haberte creado a ti y a mí. Dice, porque el hombre desde su juventud tiene el intento sobre el mal. Ahora, ¿por qué razón? Porque recuérdese que venimos de una raza caída, de descendencia de Adán. ¿Dicen amén? Entonces, el Señor se arrepiente. Pero si tú tomas el tiempo para leer esta historia, te vas a quedar asombrado, porque el Señor está mirando la condición y describe todo en corrupción, nada es agradable. Pero usted en el capítulo 6, verso 8, y dice que Noé, por decirlo así, el único, contaba con el favor de Dios. Noé, en medio de una generación perversa, contaba con el favor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto, padres? Que Noé, en medio de una corrupción de vida terrible y por muchos años, supo reconocer a Dios y se mantuvo. No fue como dice el dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Acuérdense que la frase popular es, esto no está tan mal cuando un padre o una madre le dice al hijo, no hagas esto, a la hija, no lo hagas. Oh, todo el mundo lo hace, no está tan mal. Noé era la excepción. Noé no se estaba moviendo. Reconocía a Dios en medio de una condición de corrupción y esto hacía la diferencia y contaba con el favor de Dios. ¿Qué quiere decir contar con el favor de Dios? Que Dios se comunica contigo, que Dios está ahí, que Dios es el que te da el poder, la fuerza para mantenerte allí, si crees y confías en Él. ¿Dicen amén? Entonces, él supo reconocer a Dios. Parece que el arrepentimiento de Dios de haber creado al hombre termina de una manera muy trágica, y sí lo hace. Pero precisamente en Noé cambió la historia y cambió Dios un plan de oportunidad para la humanidad. Dice que al ver la maldad de todas estas personas, que en su mente solo estaba el mal, es cuando decide terminarlos. Pero hace una diferencia, porque Dios reconoce, en el verso 9 dice que Noé era un hombre justo y honrado. Y esto lo encuentras en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Acabo de dar el capítulo 6 de Génesis, es la historia original. Pero ahora te estoy dando el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 7, donde después de tantas generaciones, Dios trae a memoria a Noé y lo pone precisamente en la lista de hombres y mujeres de fe. En otras palabras, Noé, en el tiempo en que vivió y en medio de esta corrupción, se destaca como un hombre de fe. Le cree a Dios, se mantiene firme y no cae en la corriente de los demás y hace la diferencia. Y la Biblia declara en Hebreos 11:9 que era un hombre justo y honrado. Una de las cosas que el mundo de hoy pide, vea por favor las noticias, vea a nuestro amado México cómo está, vea Venezuela, vea Cuba, vea Brasil, vea Colombia, vea todo el mundo. La gente está pidiendo a gritos hombres honrados. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y ya en ese momento, Noé, el Señor lo declara como un hombre justo y honrado. ¿Por qué? Porque el vivir en la comunión con Dios, tener el favor de Dios, te da dominio propio. No te mueves donde va la corriente, te mantienes. Cuando habla de justo y honrado, quiere decir que cualquier cosa vas a pensar si es justo o no es justo antes de hacerlo. Y si estás en comunión con Dios, por supuesto, el Espíritu de Dios te guía a lo verdadero y a lo justo. ¿Cuántos dicen amén?
Esta es la diferencia. Cuando tememos y buscamos de Dios, el Espíritu de Dios aún nos dirige. Y cuando estamos a punto aún de extraviarnos, dice, nos redarguye. Gracias a Dios por ese Espíritu de Dios, dice el amén. Hay muchas personas que hablan tanto de Dios, y yo le digo, ya no hables tanto de Dios, muéstrame a Dios en tu vida mejor. ¿Por qué? Porque me hablas tanto de Dios, pero sigues haciendo un montón de injusticias. Esto es lo que hace la diferencia. El hombre por sí solo no podemos, pero Dios en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas al Señor si lo cree. Dios es bueno. El hecho de que Dios vea a Noé en esta situación de ser un hombre justo y honrado, hace un trato, un pacto con él. A grandes rasgos, te digo, si vas a leer Génesis 6, si vas a leer Hebreos 11, el Señor hace el pacto y le dice, mira, te sacaré de aquí, a ti, a tu mujer y a tus hijos. Son palabras de Dios. La orden es, hazte un arca, constrúyate un arca. Y no era un arca cualquiera, le dice un arca de madera de Gomer. Una madera como con un tipo de resina donde no entra el agua. ¿Cuántos me entienden? Entonces, aquí está lo importante. Le cree a Dios en algo que Dios está diciendo que nunca ha visto. Padres, hay que creerle a Dios. Cuando Dios le dice, voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra, es algo que nunca se había visto. La tierra era regada de abajo hacia arriba con un vapor, pero nunca había llovido. Así que, por eso la Biblia nos enseña en el mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, es la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. O sea, creerle a Dios es no le creo por lo que veo o por lo que siento, no, le creo porque es palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Noé, creyó en algo que nunca había visto. Lo segundo que vemos aquí entonces es fe, lo tercero sería acción, se puso a trabajar. Varones, Noé creó a Dios y no resultó ser un perezoso, se puso a trabajar. Dios bendiga a todos los papás trabajadores, que son muchos, ¿dicen amén? Dios los bendiga porque son los que se esfuerzan por su familia. ¿Qué era el propósito de construir el arca? Muy sencillo, salvar a su familia. Porque se lo dijo al principio, entrarás tú, escuche bien, tú. Hoy el problema es que mucha gente dice, ellos que entren, si no entran ellos, no entro yo. Siempre alguien está esperando que alguien más haga algo, si no, no lo hago yo. No, el Señor le dijo, entrarás tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. En otras palabras, el plan futuro de Dios, la preservación de la humanidad para continuar de nuevo, porque en la historia vas a encontrar que efectivamente vino el diluvio y acabó el Señor con toda la humanidad. Entonces no quedó ni uno, excepto Noé, y sus hijos y sus familias. 8 personas. El mundo de entonces se terminó. Hoy en estos días hablamos de la palabra de Dios, hablamos que viene un fin del mundo, hablamos que viene un Cristo para levantar la iglesia, una arca nueva. ¿Cuántos dicen amén? La gente no lo cree. Se impresionan con las películas de Disneylandia, de Hollywood y ciencia ficción. Eso sí lo creen. Pero la condición en que vivimos no la creen. ¿Sabes qué? Créele a Dios. Créele a Dios porque su palabra es fiel, dicen amén. Si tú lees la historia, Él logró con su fe, la manifestó poniéndose a trabajar, a construir el arca. Siguió las instrucciones de Dios, todo como Dios le mandó. Pero escucha esto, su acción manifestó su fe
que impactó a su esposa, impactó a sus hijos, y ellos empezaron juntos, toda la familia empezó. Y lo que es más, en medio de una generación tan perversa, pudieron los muchachos, los hijos de él, Sem, Cam y Jefté, pudieron tomar esposas de una generación perversa. Pero podemos ver que también fueron impactadas. Se unieron. Y son las familias que se salvaron. Pero quiero llamar tu atención. Número 1, creyó a Dios, obedeció, siguió las instrucciones. Ay, mañana empiezo. ¿Verdad? Batallamos los latinos con eso, ¿sí o no, hermanos? Mañana lo hago. No me quiero meter en problemas, pero por eso está la casa pintada a la mitad, medio cerco arreglado. Una ventana con tape. Ahí al rato lo arreglo, ya lleva 5 años así. No. Esta es la enseñanza que Dios nos deja en Noé. Y eso impactó a su familia. En otras palabras, todo el equipo se unió. El ejemplo es importante. Hoy hay mucha gente que dice vayan y hagan, pero están esperando ver cuándo les ponemos el ejemplo. Y yo doy gracias a Dios por padres que están aquí y en el pueblo de Dios y en todo el mundo donde están siendo esos ejemplos. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a los padres trabajadores. Noé creyó, se puso a trabajar, obedeció, ¿y qué fue el resultado? Salvó a su familia. ¿Dicen amén? Estás a tiempo de salvar a tu familia todavía hoy. Dios está dispuesto, si le creemos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Una de las cosas que tenemos que agradecer a Dios es que nos dé ese dominio propio, ese valor, esa decisión para mantenernos en esa línea, ya que no se trata de creo pero me espero, sino nuestra fe debe ser armonizada con nuestras acciones. El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y Noé aparece en el libro de Hebreos como un hombre de fe. ¿Dicen amén? Accionó. Así que en este día damos gracias a Dios porque yo me cuento entre ustedes. Somos muchos los padres que hemos sido bendecidos por la palabra. Hemos podido enseñar a nuestros hijos a esforzarse, que al principio batallamos en la crianza. Algunos obedecieron, otros fueron medio rebeldes, pero ahí estuvimos. El hecho de corregirlos no es porque no los amamos, es porque los amamos. Porque los corregimos y Dios hace lo mismo con nosotros. Así que yo te invito en este día a dar gracias a Dios por los ejemplos de su palabra. Estoy hablando solo de un hombre que marcó la diferencia, pero como última nota te quiero invitar a pensar en esto. Cuando la Biblia dice que Noé obedeció al Señor en todo. Hay muchos detalles en la Escritura. Preparó el arca en las instrucciones, hizo edificios. ¿Y usted se imagina una arca de 3 pisos? Acá yo me encuentro que nos impresionamos con un autobús de 2 pisos de Inglaterra. Ay, no, espérate, impresiónate con el arca de Noé, de 3 pisos, y luego meter a tanto animalero ahí. Pero lo hizo. De aves, de animales, de 2 en 2. Almacena la comida, el alimento, el sustento, alimenta, guarda, haz bodega ahí mismo. Todo estaba allí. Bueno, son detalles que el hombre nos está diciendo que obedeció. Estamos hablando de mucha actividad y de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y es bonita la historia, pero te quiero llevar al final de todo esto. Cuando todo terminó, cuando finalmente el Señor secó las aguas
cuando el arca pudo tocar tierra, Noé seguía siendo ejemplo. Y cuando bajaron y descendieron, el Señor le dijo, ahora multiplíquense. Estamos hablando de una nueva generación. Ahora te estoy hablando, hermanos, que desde allí para acá, otra vez. Pero de allí a antes, el Señor acabó. Y por la causa del comportamiento del hombre, hasta la pagaron los pobres animales. Porque se acabó. Excepto los que puso en el arca. ¿Cuánto me están entendiendo? Y viendo la obediencia de Noé, el Señor hace un pacto con él, porque es Dios quien hace pacto con los hombres. Y le dice, mira, ya no volveré a destruir a la humanidad, ni a los animales. Y la historia continúa. Pero hay algo muy curioso aquí, precioso, y con esto quiero terminar. Cuando llegas al capítulo 8 de Génesis, vas a encontrar que no solamente entonces Noé fue un hombre que le creyó a Dios, que se mantuvo firme en medio de una generación perversa, que empezó a trabajar en obediencia, impactó a su familia, logró terminar el proyecto. Todo el proceso lo obedeció. Y cuando finalmente el Señor lo pone en tierra nuevamente, lo primero que hace es que al pisar tierra, Noé empezó a hacer y edificó un altar para darle gracias a Dios. Hoy venimos en un acto de dar gracias a Dios por los padres, dicen amén. Y un hijo debe entender eso. ¿Por qué se celebra el Día del Padre? Bueno, la mayoría de personas solo es una fiesta, regalos y cosas. Pero un hombre con una conciencia desarrollada, que ahora es padre también de hijos, y mira a su padre, da gracias, porque se dice gracias papá, pero para ser mi papá pasaron todos estos años, desde que nací, el sustento, me criaste, trabajaste, te preparaste, me mandaste a la escuela, mi ropa, mis zapatos. Olvídese, es un asunto de que si hacemos cuentas, nos salen debiendo los hijos. Por lo menos 3 veces de su existencia, ¿verdad? Entonces, en una palabra cortita, gracias. Es una gratitud. Pues yo te digo que Noé estaba dando gracias a Dios, pero haciendo un altar, donde no puede decir solamente gracias, pero la mejor expresión de decir gracias es adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y se tomó de todo animal limpio, hizo un altar, un holocausto, una ofrenda a Dios. Y escúchame, dice que el Señor percibió olor grato, agradable. Mira, cuando los hijos se portan mal, no es agradable nada. Huele mal, huele a podrido. Pero cuando los hijos se portan bien, vea usted en estos meses o en estos días pasados, cuántos padres ahí en el chismebook, mi hijo se graduó, mi hijo, oiga, esta es una alegría, ¿cómo que no? Pero cuando los reprueban como a mí, y digo, para que sepan, su pastor se reprobó la primaria 3 veces. No es agradable decirlo, pero hay que ser honestos. 3 años en tercero y no pasaba. Ahí me quedaba patinando. Pero finalmente el Señor me alcanzó a los 18 y lo que no estudié en la primaria, empecé a estudiarlo y hasta el día de hoy sigo estudiando. Gloria a su nombre. Pero es glorioso ver cómo se destacan, cómo avanzan. Noé, la mejor manera de decirle gracias fue levantar ese altar. Y hoy yo te quiero invitar a que juntos hagamos un altar al Señor. Un altar de olor grato al Señor. Póngase de pie en esta tarde. Algunos de nuestros padres se fueron, ya no están.
Y a través de los años yo encuentro que ciertas personas no pueden celebrar este día, tienen malos recuerdos. Pero te quiero decir algo, si tu padre de sangre te falló, hay un padre que no ha fallado, jamás. Y Él está allí todavía. Él nos ama, por eso estamos aquí. Nos da la vida, la existencia. ¿Dicen amén? Entonces, démosle gracias por ello. Y este día en especial pidamos la bendición por los padres. Los que están con su familia ahí, pues, aunque sea toques el hombro y dele gracias a Dios por su padre, ¿verdad? Y los que están en la distancia, bendígalos. Y los que ya no están, los que se han ido, bendiga su memoria. Dice el amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos dejas una enseñanza de que al estar contigo como Noé en comunión, podemos vivir en medio de lo que sea, sin contaminarnos. Con tu ayuda podemos hacer las cosas honestas. Nos podemos mantener fuera de lo injusto. Y como el ejemplo de hombre trabajador, gracias por los padres trabajadores, Señor. Gracias porque has honrado el esfuerzo. Pero por sobre todo, al final de cualquier evento logrado en tu nombre, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres grande, tú eres misericordioso. Bendice a los padres en general en este día. Nuestros hermanos en la distancia, a través de los medios, donde quiera que se oiga el mensaje, la alabanza a tu nombre, Señor. Que tu presencia esté en medio de tu pueblo. Y te demos gracias, reconociendo tus bondades. No cegándonos por un momento de rencor, de odio, sino manteniéndonos, Señor, en comunión contigo, reconociendo que tú eres Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.